Buenas tardes, jóvenes, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir estudiando el libro de Lucas el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse en el servicio en línea. Vamos a estar en Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37, y quiero que podamos ver la historia que aparece en este pasaje. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Ahora, quiero que se puedan imaginar que ustedes van por ese camino y que se encuentran en una situación como esa, donde ven a alguien que está golpeado, donde ven a alguien que lo acaban de robar y que está tirado en el suelo a punto de morir. Háganse esa pregunta: ¿qué haría usted? ¿Qué decisión tomaría en ese momento? ¿O cuál sería su responsabilidad en ese momento? Ahora, imagínense que pasa por el mismo lugar, pero en esta parte está acompañado con Jesús, y viene y usted ve a esa persona que está en el suelo, tirada y golpeada, y vuelve a ver a Jesús y le pregunta a Jesús: ¿qué es lo que quieres que yo haga por esta persona? Y viene Jesús y le da la respuesta y le dice: yo quiero que sea su prójimo. Yo quiero que sea su prójimo. En esta parte de este pasaje viene un hombre que practica la ley y se acerca a Jesús y le dice: ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? Entonces viene Jesús y le dice: ¿qué es lo que aparece en la ley? Este hombre viene y le responde correctamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice: muy bien, entonces eso mismo que estás diciendo, hacelo y vas a vivir. Pero después el hombre viene y lo que hace es cambiar la pregunta. Ahora, él lo que hace es como ver si tiene todas las casillas llenas, y viene y le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y esta pregunta nos hace como cambiar la perspectiva de quién debemos amar y a quién no debemos amar también. Pero si nos fijamos bien en esta parte, Jesús no le da una respuesta necesariamente a esa pregunta, sino lo que hace es compartir una historia que hace entender lo que significa ser un prójimo. Y aquí yo puedo encontrar 2 cosas acerca del amor al prójimo. Número 1, es un amor que pone la afinidad antes que las diferencias, y número 2, es un amor que pone a los demás antes que uno mismo. En esta historia Jesús usa un ejemplo muy impactante para la audiencia que estaba en ese momento. Era un hombre que estaba despojado, era un hombre que estaba golpeado, sin ropa y a punto de morir. En ese momento, en esa época, había una mezcla de diferentes etnias, una mezcla de diferentes creencias religiosas, creencias políticas y teológicas también. Y esa forma en la que uno se daba cuenta de cuál era tu lugar en la sociedad era por la forma en la que uno vestía, era por la forma en la que uno hablaba y por la forma también en la que uno lucía. Eso le daba el lugar a la sociedad a uno. Y nos vemos en esta parte donde el hombre estaba tirado y pasan 2 personajes: un sacerdote y también pasa un levita. Según la audiencia que está con Jesús, según la gente que está con Jesús en ese momento, al él dar esa historia, esas 2 personas tienen la etiqueta correcta
esas personas vienen de la familia correcta, esas personas están en la iglesia correcta, creen en la teología correcta, practican la fe correcta, creen todas las cosas que son correctas. Pero ellos ven a este hombre y no lo conocen. Ven a este hombre y no lo conocen, no pueden ver su lugar en la sociedad porque lo encuentran sin ropa, porque ven que no puede hablar tampoco, y ellos buscan las etiquetas en común que tienen con el hombre, pero no encuentran nada. No encuentran nada. La única parte en donde podemos decir que si eran comunes o de que somos comunes es que somos humanos. Y cuando estos dos hombres pasan por ahí, el levita y el sacerdote, y ven a este hombre, pero no lo conocen como un humano, y aunque lo hubieran reconocido como un humano, eso no hubiera significado nada para ellos. Pero Jesús vuelve la historia más interesante cuando Él los desafía y cuando pone a un samaritano como el héroe en la situación, como el héroe, ¿verdad? En ese momento en donde el hombre estaba ahí necesitando ayuda y pasaron dos personas que eran correctas posiblemente, era un sacerdote, era un levita, eran personas que trabajaban en el templo, eran personas que estaban en el templo, y miramos ahora a un samaritano. Y en esta parte es difícil explicar la enemistad que existía entre los judíos y entre los samaritanos, porque es un conflicto que lleva muchos años, pero aquí Jesús lo pone a pensar en alguien que es completamente diferente a ellos, tiene creencias diferentes, viene de una etnia diferente, y Jesús no lo pone como que lo amen a Él, sino que sean el ejemplo de amor que Él les está dando. En esta parte, lo único en lo que ellos eran iguales, tanto el hombre que estaba tirado como el samaritano, era en que ellos eran humanos. Y creo que eso basta cuando nosotros miramos las necesidades de otro, miramos los problemas de otro. El hecho de ser humano es lo que basta. Pero muchas veces nosotros nos relacionamos con los demás cuando vemos sus diferencias y restamos a esa persona, restamos a su humanidad cuando vemos esas diferencias. Si son de diferente color, restamos. Si luchan con diferentes pecados, también restamos. Si tienen un pasado diferente, también restamos. Si yo trabajo más que ellos y ellos no, también restamos. Si yo soy cristiano y ellos no, también restamos. Si yo estoy en una universidad mejor pagada, qué sé yo, y otros no, también restamos. Si yo tengo un mejor celular y otros no, restamos. Si yo tengo una ropa de marca y otros no, también restamos. No hay nada especial. No hay nada especial cuando nosotros restamos. El amor de Dios no está ahí cuando nosotros restamos de las demás personas. Y aquí yo tengo que ver a los demás no como lo hacemos normalmente viendo sus diferencias, sino haciéndolo como que estamos viendo la imagen de Dios. Cada uno de nosotros fue creado según la imagen de Dios. Y en esta parte, ¿verdad? Yo tengo que entender de que amar al prójimo es amar a los demás antes que a nosotros mismos. En esta parte yo puedo ver que el hombre, el samaritano, tuvo que caminar un largo camino para llegar hasta donde estaba ese hombre. Posiblemente le iba a hacer un montón de cosas, tenía sus planes, tenía su agenda, pero él se encontró, él fue interrumpido por esa situación. Dice que este hombre tuvo que curar su herida, este hombre tuvo que vendar su herida. Es posible que él se haya despojado de su ropa para poder tapar esa herida, para poder cubrir esa herida. Él se metió en el problema de este hombre, él se metió en el lío de este hombre. Mencionaba a César la semana pasada que tuvo la oportunidad de dar este mismo devocional, de que muchas veces nos encontramos con personas que nos dicen: yo voy a estar siempre con vos, yo te voy a ayudar en tus problemas, pero que de repente esas personas desaparecen. No es lo mismo que hizo este samaritano. Este hombre se metió en el lío, se metió en el problema, y lo que hizo fue hacer lo suyo. Este hombre dice que cargó, montó al hombre en su cabalgadura y se fue con él. Caminó aproximadamente 27 kilómetros para llegar a un hospedaje cercano a esa zona para que él pudiera estar ahí. Este hombre corrió peligro porque en esas partes, en esos terrenos donde el hombre se había encontrado, los ladrones tenían la costumbre de meterse por ahí para encontrar a alguien y robarle. Es como cuando, ¿verdad? Bueno, quiero ponerle solo como ejemplo, en mi barrio, a la hora de ir a agarrar el bus, en la mera parada hay bastante monte, lo que hace que los ladrones se puedan meter ahí. Cuando vienen en la noche la gente de su trabajo, los ladrones salen de ese monte y les roban y los despojan de sus cosas. Es casi similar al terreno donde ellos se encontraban. Había, ¿verdad?, lugares para esconderse, y los ladrones aprovechaban el momento cuando veían a alguien solo, y lo que hacían era robarle. Aquí este hombre también corrió peligro, pero cuando este hombre llega al hospedaje, lo que él hace es pagar por el cuidado de él y deja dinero para asegurar que cuiden también de él. Se cree que este hombre, al momento de irse, pasó un mes todavía para que él regresara, y en un mes completo él pagó todas las cosas que ese hombre necesitaba. Aquí nosotros podemos ver que un amor
exagerado el que había demostrado este hombre, por esa persona que ni siquiera conocía, por esa persona que ni siquiera formaba algo en la sociedad. Pero este hombre lo dio, le dio amor. Este samaritano ve al hombre y no lo ignora, lo que hace es amarlo. Cuando nosotros miramos los problemas de alguien más, debemos de hacerlo de esa manera, verlo como que son de nosotros. Lo que nos rodea cada día no son nuestros planes, no es nuestra agenda cargada de responsabilidad y de muchas tareas. No, lo que nos rodea son las personas, es la gente, y nuestro deber es amarlo, y si tienen problemas es que yo los voy a hacer mío, y si están viviendo o están pasando alguna situación difícil, yo voy a hacer la mía también. Muchas veces nuestro mundo va tan acelerado que nos cuesta ver qué personas tienen necesidades, qué personas tienen problemas, y por ende nos cuesta también ayudarlos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de qué significa ese amor al prójimo, qué significa ese amor a los demás, nosotros podemos invertir de nosotros en esas personas. Cuando usted se encuentre en esa situación en donde ve a alguien que está pasando por una situación difícil, puede ser como este hombre. Este samaritano pudo haber pasado y pudo haber dicho: si ayudo a este hombre, ¿qué me va a pasar a mí? Si ayudo a este hombre, ¿qué me va a pasar a mí? Él pudo pasar peligro, él pudo haber sufrido ese robo también, él pudo haber sido golpeado también. Los ladrones podían regresar para hacer algo más también. Él corría peligro, pero este hombre invierte la pregunta y él dice: si no ayudo a este hombre, ¿qué le va a suceder a él? Si no ayudo a este hombre, ¿qué le va a suceder a él? Fue la pregunta que el levita, fue la pregunta que el sacerdote no se hicieron, pero que nosotros aquí, cuando nos encontremos en esa situación similar, es una pregunta que debemos invertir. No preocuparme por lo que me va a pasar a mí si hago o no hago algo, sino preocuparme por lo que le va a pasar a los demás cuando no hago algo para él. Jesús es el mejor ejemplo que nosotros tenemos acerca de un prójimo. Jesús, en Filipenses capítulo 2, si nosotros leemos, Jesús se despojó de todo lo que él tenía. Él dejó su trono, él bajó al mundo, él subió a la cruz para demostrar, ¿verdad?, de que él estaba interesado en nosotros. El problema del pecado no era el problema de Jesús. El problema del pecado es el problema de nosotros. Sin embargo, Jesús vino y lo que él hizo fue tomar ese problema como suyo y morir por cada uno de nuestros pecados. Y él expresó su amor cuando él murió en esa cruz, por ti y también cuando murió por mí. Ojalá que cuando te encuentres en una situación así, donde veas que alguien está pasando problemas, donde veas que alguien está por un momento difícil, puedas ir, caminar, ver a Jesús y preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga por esa persona? ¿Qué quieres que yo haga por ese prójimo que está pasando problemas? ¿Qué quieres que yo haga por ese amigo o por esa amiga que necesita de mi ayuda, que necesita que le escuchen? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga con esa persona que necesita dinero? ¿Qué quieres que haga con esa persona que necesita recursos para sobrevivir en este tiempo que estamos pasando, donde el clima no está tan bien y donde muchas personas están necesitando también de nuestra ayuda? ¿Qué voy a hacer? Muchas veces como cristianos, como jóvenes cristianos, podemos ir a la iglesia correcta, podemos creer en la doctrina correcta, pero a veces nos dejamos guiar por la etiqueta, a veces nos dejamos guiar por la forma de hablar, por la forma de vestir de otros, y lamentablemente por esa etiqueta es que posiblemente no le ayudamos, es que posiblemente no lo escuchamos. Podemos ir, ¿verdad?, tener todo correcto en nuestra vida, pero podemos ser de esos que ignoran a los que necesitan realmente. Este hombre vino no ignorando a lo que le estaba sucediendo, sino que vino para amarlo, y esa debe ser nuestra actitud también al momento de encontrarnos con otras personas que están pasando por algún problema. Ojalá que podamos, ¿verdad?, tomar esta historia, apropiarnos de esta historia y que podamos amar de verdad a aquellas personas que nos están rodeando. No importa si tenemos planes, no importa si tenemos una agenda, amar a nuestro prójimo. El amor al prójimo incluye dos cosas. Es un amor que pone la afinidad antes que las diferencias y un amor que pone a los demás antes que uno mismo. Pregúntele a Jesús: ¿qué quieres que yo haga por esa persona? Y Él va a decirle esa misma respuesta: yo quiero que sea su prójimo. Oremos. Señor, gracias le damos, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias por este tiempo que nos permitió, Señor, poder aprender de su palabra, poder escuchar, Dios, las cosas que tú quieres para nuestra vida, Dios. Le pido que nos ayudes para que podamos, Dios, amar a las demás personas, amar a nuestros prójimos, Dios, a nuestros amigos. Posiblemente estemos con planes, posiblemente estemos con agenda, Dios, pero le pedimos de que nos ayude para que podamos siempre demostrar ese amor por los demás y ponerlo siempre primero a ellos antes que a nosotros mismos. Gracias le damos, Dios, por su amor, gracias le damos por su misericordia y por el ejemplo que nos dejó, Señor, de poder amar a
otros. En el nombre de Jesús, amén.